Marvel Studios tiene en sus planes terminar la actual fase de su universo con la película Avengers Secret Wars. Desde que comenzó la fase del multiverso se han establecido reglas y se han introducido personajes que pueden viajar entre universos. Aunque Marvel ha explicado cómo funciona su multiverso, han ocurrido situaciones incongruentes que los fanáticos tratan de darle sentido con algunas teorías. Así que el día de hoy veremos todo lo relacionado al multiverso Marvel y hablaremos de las explicaciones de directores y productores a las dudas más frecuentes de los fanáticos. El multiverso Marvel tomó protagonismo después de finalizar la saga del infinito. En la primera película de Doctor Strange se mencionó la infinidad del multiverso. Avengers Endgame explicó la lógica de sus viajes en el tiempo y Far From Home mencionó al multiverso con un guiño muy tramposo. Fue durante la pandemia en el primer proyecto que abrió la nueva fase del multiverso y después de que Disney comprara Fox que un actor regresó a interpretar al mismo personaje de un universo diferente. Evans Peter regresó como Quicksilver en WandaVision, en uno de los mayores clickbaits que Marvel ha cometido, porque no es el Quicksilver del universo de Fox, no es Pietro Maximoff y no es un mutante. Es un personaje sin relevancia al que la bruja Agatha Harkness le dio poderes. El regreso de Evans Peter como Quicksilver empezó a generar expectativas de los fanáticos de más regresos de actores a interpretar personajes de Marvel, y todas esas expectativas llegaron a su máximo en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. En la segunda serie de Marvel en Disney Plus, protagonizada por el Dios de las Mentiras, se dejó claro cómo funciona el multiverso Marvel. Aquel que permanece, un ser antiguo que vivía en el final de los tiempos, le explicó a Loki y a una versión femenina de él llamada Sylvie sobre la guerra multiversal que ocurrió hace mucho tiempo. Aquel que permanece formó un telar de líneas del tiempo para evitar una segunda guerra. Este telar ya no existe, al no tener la capacidad de soportar infinitas líneas del tiempo, por lo que Loki opta por convertirse en un dios condenado a mantener unido el multiverso, dejándolo con forma de árbol. La organización encargada de proteger ese telar era la ABT, la Agencia de Variación Temporal. Este lugar tenía agentes que arrestaban a los personajes que salían de su destino ya establecido. Estos personajes son considerados como variantes. Los arrestados eran llevados al fin de los tiempos en el vacío, custodiados por la criatura Alioth. La ABT puede viajar entre líneas del tiempo gracias a los aparatos llamados Tempads. De forma simplificada, estos son los conceptos básicos de la ABT, y las mencionan por el regreso de la agencia en la próxima película de Marvel, Deadpool and Wolverine, y estaremos al pendiente sobre qué otros conceptos y reglas del multiverso introducen en esa cinta. En la serie What If, en el mejor episodio, un Doctor Strange busca salvar a su Christine de un accidente de auto, pero se trata de un punto absoluto en el tiempo, un acontecimiento que no se puede evitar. Este Doctor Strange acumula demasiado poder, logrando destruir el punto absoluto, pero en el proceso termina con la existencia de su universo. En la serie animada conocemos al vigilante Watto. Él narra las historias de cada episodio, observa el multiverso en un espacio de cristales. Aunque no debe interferir, lo hace, para salvar a los mundos que vigila. Ha hecho que personajes puedan viajar entre universos con el fin de derrotar amenazas multiversales. Lejos del UCM, en el Sonyverso sin Spider-Man, se introdujo al multiverso en la escena postcréditos de Venom 2, siendo una conexión directa con Spider-Man No Way Home, cuando el Venom de Tom Hardy llegó al UCM. Hablando de No Way Home, aquí los antagonistas son personajes de otros universos. Son villanos de los Spider-Mans anteriores. Dentro de la película se menciona que el hechizo de Doctor Strange de hacer que todo el mundo olvide que Spider-Man es Peter Parker fue la principal razón de por qué esos villanos llegaron al UCM. Fuera de la película, Kevin Feige explicó que el hechizo de Doctor Strange salió mal por los acontecimientos del final de la primera temporada de Loki. Al Sylvie matar a aquel que permanece, desestabilizó el telar de las líneas del tiempo. En Doctor Strange in the Multiverse of Madness se explican las incursiones. Mr. Fantastic del universo 838 le explicó al Doctor Strange del UCM sobre el riesgo de destruir universos al dejar una impresión muy grande en el universo que visita. Con esa definición de incursión tenemos varios ejemplos. La derrota de los Illuminatis del universo 838 a manos de la Wanda poseída. La visita de los villanos en No Way Home. El pedazo de Venom que se quedó en el UCM.
Mónica Rambeau en el universo de mutantes al final de The Marvels. La escena postcréditos de Doctor Strange, donde Clea le menciona a Strange sobre la incursión que está sucediendo. Y la Black Widow que el vigilante Uatu dejó en un universo diferente al final de la primera temporada de What If. Hasta el momento de hacer este video, estas son algunas reglas y conceptos que se mencionan en las películas del universo cinematográfico Marvel sobre su multiverso. Sin embargo, hay otras que los productores y directores explican en entrevistas. Una de ellas es la explicación de por qué los Spider-Mans tienen rostros diferentes y por qué los Doctor Strange son interpretados por el mismo actor. En el podcast Empire's Spoiler Special, al productor de Multiverse of Madness, Richie Palmer, se le preguntó acerca de esta cuestión. A medida que nos alejamos más y más del universo cinematográfico Marvel, creo que hay espacio para que los personajes más incondicionales no se parezcan entre sí. Loki y Spider-Man son ejemplos de ellos. Sin embargo, depende del medio en el que estamos contando la historia. En resumen, mientras más lejos se esté del universo cinematográfico de Marvel, las variantes pueden tener la cara de otra persona. Spider-Man y Loki son personajes que pueden ser interpretados por diferentes actores, mientras que, hasta ahora, Doctor Strange y Wanda Maximoff son interpretados por los mismos actores. Hay más dudas dentro de la fase 4 de Marvel, aunque no tienen respuesta, y que fanáticos teorizan cómo resolverlas. Por ejemplo, ¿por qué Electro aparece en No Way Home si él no sabía la identidad secreta de Spider-Man? ¿Cómo el Capitán América regresó las gemas del infinito a su respectiva línea del tiempo? ¿Y cómo pudo volver como anciano en el final de Endgame? Y la pregunta más importante para este video: ¿por qué los visitantes entre universos como los villanos en No Way Home, los otros dos Spider-Mans, Doctor Strange, America Chavez y Scarlet Witch, no se glitchean al visitar universos como si lo hacen los Spider-Mans vistos en la animación del Spider-Verse de Sony? La primera respuesta que dan muchos fanáticos es porque el UCM y la animación de Sony no tienen relación. Solo hay guiños y menciones, pero ninguna relación directa. Lo animado no se junta con lo live action. Y aquí debo responder con una contrapropuesta, pues hay dos ocasiones donde sí hay relación entre lo live action y lo animado. El más obvio es Prowler, interpretado por Donald Glover, encerrado junto a otros villanos de Spider-Man. Él está en su versión real y tiene un diálogo con Miles Morales. El segundo caso es la muestra de la representación del multiverso Marvel cuando Miguel O'Hara explica el concepto del Spider-Verse a Miles Morales. Es la misma representación que se usó desde la serie Loki porque, más que guiños, es notorio que los personajes animados saben del multiverso de las películas del UCM. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Verás, los visitantes entre universos en el UCM curiosamente han llegado gracias a magia o fuerzas muy poderosas. Ultron Infinito viajaba por el multiverso al llegar al espacio de cristal de Uatu. America Chavez es la que abre los portales en Multiverse of Madness. Los villanos de No Way Home llegan al UCM gracias al hechizo de Doctor Strange. Mónica Rambeau se queda atrapada en el universo de mutantes gracias al choque de las megabandas. Y Uatu junta a los guardianes del multiverso usando su poder, así que estos ejemplos hacen que los personajes no se glitchen, porque viajan entre mundos usando magia. En el Spider-Verse de Sony, los héroes viajan entre universos gracias a los brazaletes de Miguel. Los villanos viajan por culpa del acelerador de partículas de la primera película. Aquí hay viajes entre universos gracias a la tecnología. Y hasta no tener una aclaración, esta es la conclusión más satisfactoria. La última pregunta que queda es ¿por qué Loki se glitchaba al principio y al final de la segunda temporada? La respuesta se da en la misma serie, pues Loki al salirse del telar y llegar al vacío ya no pertenece a ninguna línea del tiempo, por lo que eso era un desfase, daba saltos entre el tiempo, no había ningún glitch. Para concluir daremos entonces un breve resumen. La mancha de Across the Spider-Verse, el vigilante Uatu, America Chavez y Loki en modo dios de las historias son los personajes que pueden viajar por el multiverso con su poder. Los brazaletes de Miguel O'Hara y los Tempads, junto con los brazaletes de Miss Marvel, son los artículos que ayudan a portadores a viajar por el multiverso. Las diferentes versiones de un personaje se consideran como variantes. Existe el riesgo de destruir tanto tu universo como el universo que visitas, al interferir y dejar una impresión muy grande. Esto se llama incursión.
y los ejemplos más llamativos son Wanda contra los Illuminatis y la llegada de los villanos en No Way Home. La Agencia de Variación Temporal, la AVT, era un lugar que tenía agentes que arrestaban a los personajes que se salían de su destino ya establecido. Los arrestados eran llevados al final de los tiempos en el vacío, custodiados por la criatura Alayo. Y bien, esos son algunos ejemplos y reglas sobre el multiverso Marvel que hemos conocido hasta ahora, justo antes del estreno de Deadpool and Wolverine. Y hemos llegado al final de este video. No olvides dejar tu comentario y si tienes alguna duda sobre el multiverso Marvel, no dudes en comentarla. Mi nombre es Jesus G, esto es un solo blog y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.